Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Durante los últimos videos, durante los últimos capítulos de las reflexiones del Shabbat, hemos estado estudiando el quinto libro del Pentateuco, que es Deuteronomio, en hebreo se llama Dvarim, que viene a ser el resumen de todo lo que pasó con el pueblo hebreo. Hablamos de la historia, de la esclavitud, de la salida de Egipto, de todo lo que les ocurrió durante los 40 años caminando por el desierto. Y el quinto libro es el resumen que hace Moisés de todos los hechos y también de las leyes de Dios, donde a través de Moisés Dios pasa un mensaje al pueblo hebreo donde le enseña cómo hay que vivir para ser felices, ni más ni menos, para vivir una vida feliz y plena. Y sobre todo antes de despedirse Moisés, porque él no va a entrar a la tierra prometida, es como si quisiera estar seguro que el pueblo entendió bien todo lo que tiene que entender antes de dejarlos ir solos a empezar esa nueva vida en la tierra prometida. Y hay un hecho que aparece en el libro Deuteronomio, Dvarim, que vuelve una y otra vez un mensaje específico. Y en uno de los videos anteriores yo expliqué que lo que Dios quiere que entienda el pueblo hebreo es que toda la Torá equivale a un mandamiento o un precepto. ¿Y cuál es ese precepto o mandamiento? Es: no incurras en ocultismo. Este tema lo expliqué con profundidad en uno de mis últimos videos, así que los invito a ver los últimos videos desde que empecé a hablar cada semana del libro de Deuteronomio, porque un capítulo entero hablo de eso, de que toda la Torá equivale a un solo mandamiento. Y efectivamente, en el libro de Deuteronomio vemos que una y otra vez se habla de ese tema, de no incurrir en ocultismo. Y mientras yo hablaba de este tema, yo daba ejemplos de ocultismo, hablaba de astrología, de tarot, hablé de constelaciones familiares también, que es un tema que está muy de moda hoy en día. Y aparecieron muchos comentarios debajo del video de terapeutas, de gente que ellos mismos dirigen talleres de constelaciones familiares y me dicen que yo no entiendo del tema, primero, y segundo, que es algo serio y algo que se estudia profundamente para ayudar a la gente. Y yo primero entiendo que hay mucha gente que hoy vive de eso, que ya lo ha estudiado con muy buena intención y hoy toda su vida va alrededor de ese tema que enseña y de esa actividad que maneja. O sea que yo entiendo que no es fácil reconocer que quizás han hecho un error. Y entre paréntesis, yo quiero decir algo que creo que es obvio, que el que me ve aquí en el video realmente no me conoce suficiente como para saber qué sé o qué no sé. El hecho de que yo diga que las constelaciones familiares son ocultismo y no diga nada más, no quiere decir que yo no sepa lo que es, de dónde viene, no sepa su historia y sobre todo no sepa con certeza que es ocultismo. Más me parece que el que dice eso no sabe con profundidad lo que es, porque como ya expliqué en muchas ocasiones, la mayoría de la gente entra en ocultismo sin saber que lo está haciendo, porque el lado oscuro, el lado del juicio, el lado del rigor, el que maneja el ocultismo, su forma de atraer a la gente es utilizando la inocencia de la gente. Lo hacen prometiendo cosas muy bonitas, prometiendo que esto los va a ayudar, contando, describiendo la disciplina como si fuera otra cosa. O sea que se basan en la inocencia de la persona y lo convencen a hacer algo que no es lo que ellos creen. Eso para empezar. Y dado que me doy cuenta que muchísima gente no sabe identificar lo que es ocultismo, y yo quiero decir entre paréntesis que esa es la pandemia hoy, el ocultismo, el virus más destructivo del que está sufriendo la humanidad es eso, porque las consecuencias de incurrir en ocultismo son totalmente destructivas para la vida de cada persona. Entonces, se me ocurre algo y yo les pregunto a ustedes, mi querida audiencia, ¿les interesa que yo haga un taller en vivo con ustedes, un webinar enseñándoles a identificar ocultismo y también
En ese taller yo hablaría de las diferentes disciplinas y les explicaría por qué es ocultismo. Así que si a ustedes les parece que es algo que les puede ayudar, escriban abajo en los comentarios que sí, que les gustaría que yo haga un taller en vivo con ustedes para que aprendan a identificar ocultismo y también que entiendan cuáles de todas las disciplinas son ocultismo. Entonces, si veo que hay mucho interés, lo voy a preparar y lo vamos a hacer, porque yo creo que es muy importante. Entonces, volviendo al tema de hoy. Hoy estudiamos la porción que se llama Shoftim. Shoftim en hebreo quiere decir jueces. La porción comienza en Deuteronomio 16-18. Esta porción la hemos estudiado varias veces, ya que vamos estudiando la Torá año tras año, y es una porción bellísima e importantísima que nos revela un secreto fascinante que ya lo hemos aprendido juntos aquí. Sobre eso voy a hablar en breve, pero luego vamos a saltar a la parte que otra vez nos habla de que no hay que incurrir en ocultismo, porque este libro Deuteronomio, que es el resumen, el último libro, que es importantísimo, es una especie de despedida del pueblo hebreo hacia la tierra prometida, una y otra vez pone hincapié en el tema ocultismo. Entonces, vamos a empezar leyendo el primer párrafo de la porción Shoftim, que quiere decir jueces. Dice así, estamos en Deuteronomio 16-18, dice así: Shoftim veshotrim titen lecha bechol shearecha asher Adonai Elohecha natan lecha le shiftecha veshaftu et ha'am mishpat tzedek. ¿Qué quiere decir eso? Voy a traducir literal. Dice así: jueces y guardianes ponte, date en tus entradas, las cuales Dios te dio y a tus tribus, y juzgaron al pueblo con un juicio justo. Y aquí el tema del que hemos hablado varias veces los últimos años es de la pregunta interesante de por qué dice jueces y guardianes ponte en tus entradas, porque en las traducciones al español o al inglés o al francés dice pon en las entradas a tu ciudad, y eso es incorrecto porque no dice ciudad, no dice entradas de tu ciudad, lo que dice es ponte en tus entradas, las cuales Dios te dio, habla contigo, ¿sí? En singular. Y la explicación a esto es que está hablando de las entradas a tu percepción. Es decir, ¿qué son esas entradas? No son entradas a una ciudad, son las entradas de todo el mundo exterior a tu percepción, a tu conciencia. Es decir, que son los 5 sentidos. O sea, Dios te dio 5 sentidos que a través de ellos entran todas las impresiones del mundo exterior, y por eso tenemos que tener jueces y guardianes en todas estas entradas para saber no dejar entrar lo que no tiene que entrar. Y aquí vemos otro punto muy importante, que si hablamos de entradas y que tenemos que cuidar qué es lo que entra dentro nuestro, esto se conecta íntimamente con el tema de los parásitos espirituales, otra vez, porque al fin y al cabo, todas las técnicas ocultistas entran a través de nuestras entradas, porque lo que explican los grandes sabios hebreos es que el mal es un ocupa. Es decir, cuando tú cometes el mal, en general eso ocurre porque ya tienes un parásito espiritual adentro que te maneja. Y el permitir que estos parásitos entren no es solo con todas estas técnicas ocultistas que son claramente ocultistas, como el tarot, la adivinación, la canalización de difuntos, etc. Una parasitación puede ocurrir también por ver una película de terror, por ejemplo, porque en esa película tú entras en un estado emocional que te da mucho miedo, te estresas mucho, y eso es lo que ellos necesitan para poder entrar en ti. También puedes ver películas de otro tipo con ciertas aberraciones y degeneraciones, y eso también es una puerta que queda abierta para que entren parásitos en ti. Otra puerta que es muy popular, que queda abierta, son los ojos y los oídos que miran la televisión. La televisión es una de las responsables principales de la parasitación espiritual, porque
lo único que vemos ahí son cosas negativas y que también nos hacen enojar, nos hacen estresarnos, o sea, nos ponen en el estado que necesitan los parásitos para poder entrar en ti. Entonces yo creo que una de las mejores técnicas para evitar parasitación es apagar la televisión. Y fíjense que la mayoría de la gente ni se imagina que la televisión también es una forma de parasitar a la gente. Recuerden el año 2020 de qué forma se manejó a la gente a través de la televisión. Y ahora vamos a saltar a Deuteronomio 18:9, al párrafo específico donde se habla de forma explícita sobre la prohibición del ocultismo. Y aquí vamos a tocar un tema del que yo hablé en muchas oportunidades, y es el hecho de que hace 3.000, 4.000 años en el Medio Oriente, también en Grecia, en Roma, en Turquía, en Egipto, existía el culto al dios Baal o Moloch, que exigía sacrificios humanos. Y uno de los sacrificios más valiosos era el de los hijos y de los hijos pequeños. Y es la Torá la que viene a prohibir eso. Lo único que hace falta es leer el Antiguo Testamento y lo vas a encontrar una y otra vez, que es el libro que empieza a educar al pueblo hebreo a erradicar esa costumbre tan aberrante que existía en toda la zona de Roma, Grecia, Turquía, Medio Oriente, Egipto, Mesopotamia, en toda esa zona. O sea que el culto al sacrificio humano era algo que ocurría en todo el planeta. Entonces vamos a leer aquí en Deuteronomio 18:9, primero en hebreo y luego voy a traducir. Dice así: כי אתה בא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נתן לך, לא תלמד לעשות כתועבת הגויים ההם. ¿Qué quiere decir eso? Dice, porque tú ahora llegas a la tierra que Dios te dio, y ahí no aprenderás a hacer las abominaciones de los otros pueblos, porque ellos entraban a la tierra prometida y la tierra estaba habitada de otros pueblos. Y Dios les dice, pero no aprendas de las abominaciones que ellos hacen. Continúo. Lo imtza beja ma'avir bno vebito ba'esh. Y ahí viene la frase más importante. Dice, no encontrarás entre los tuyos, entre el pueblo hebreo, quien pase a su hijo y a su hija por el fuego. O sea, está dicho explícitamente. Y luego da una lista de todo lo que no tienen que aprender que hacen los otros pueblos. ¿Y cuál es esa lista? Primero en hebreo, primero hablamos del tema de no tirar a tus hijos al fuego, que ese es el culto a Baal Moloch. Luego dice, Kosem Ksamim, Me'onen umenajesh umehashef. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dice es, no harás magia, no aprenderás de los que adivinan y de los que hacen brujerías, ni tampoco de los que hablan con los muertos, es decir, canalizar difuntos. Luego dice, Ki toavat Adonai kol ose ele, ubiglal atoavot ele, Adonai Eloheja morish otam mipaneja. ¿Qué quiere decir eso? Dice, porque esas son abominaciones para Dios y todo el que incurre en ellas, Dios los va a echar de ti. Y luego llega la frase tan importante que es lo que yo les vengo diciendo ya en los últimos videos. En Deuteronomio 18:13 dice, Tamim tie im Adonai Eloheja. ¿Qué quiere decir? Dice, inocente serás ante tu Dios. Y fíjense qué interesante que en la Reina Valera, ¿cómo lo traduce? Lo traduce, perfecto serás con Jehová tu Dios. O sea que omiten la palabra inocente, que esto es lo más importante, porque tal como les expliqué en los últimos videos, el ocultismo lo que quiere es erradicar la inocencia del mundo. Y eso tiene que ver también con lo que hacen con los niños. Y si vamos hacia atrás al Génesis, nos acordamos que la serpiente se aprovechó de la inocencia de Eva. Y ahora quiero, entre paréntesis, explicarles algo fascinante. ¿Cómo se dice serpiente en hebreo? Se dice nahash. Y la raíz de nahash, nun, het shin, es adivinación.
O sea que cuando se dice adivinador, se dice serpiente, o sea, dentro de la palabra adivinador está la serpiente, que es el diablo, es el demonio que engañó a la humanidad y que lo sigue haciendo hoy. Y eso lo hace aprovechándose de la inocencia. Y ahora si hablamos del término inocencia, yo también hablé con ustedes en los últimos videos del porqué de incurrir en ocultismo. Y cuando la gente va a todo tipo de talleres o de adivinadores o de lectores del tarot, etcétera, lo que quiere es saber el futuro, saber el pasado, saber sobre otra persona, qué piensa, qué hace, por ejemplo, en general en los temas de relaciones de pareja, cuando hay un problema, se va el hombre o la mujer, entonces se va al tarot para que leyendo el tarot uno sepa si la persona todavía te quiere o si va a volver o qué piensa de ti. O sea, lo que ocurre al ir al ocultismo es que la persona no tiene la paciencia para aceptar las cosas como son y que todo se revele en su tiempo correcto y de su forma natural, en los tiempos de Dios. Como dice aquí esta frase, Tamim tie im Adonai Eloheja, es decir, sé inocente ante Dios. Y ser inocente quiere decir aceptar las cosas como son y no tratar de manipularlas, porque también en el ocultismo lo que se trata de hacer es manipular la realidad, es no aceptar las cosas como son y tratar de cambiarlas de forma artificial con el ocultismo. Y luego vamos a Deuteronomio 18:14, donde dice, Ki agoima ele asher ata yoresh otam el me'anenim ve'el kosmim ishmeu ve'ata lo gen natan leja Adonai Eloheja. ¿Qué quiere decir eso? Porque esos pueblos, los que están en la tierra prometida, ¿sí?, los cuales tú heredas, ellos escuchan a magos y adivinadores y tú no. Por eso a ti Dios te la da a esa tierra. Y tal como yo expliqué en los últimos videos, la tierra prometida es tu ser, tu mente, tu cuerpo emocional, espiritual, limpio de parásitos. Eso es la tierra prometida. Por eso es que cuando el pueblo hebreo entra en la tierra prometida, comienza una batalla. Y esto es simbólico, porque no es una batalla real, es una batalla contra los ocupas espirituales, que tienes que luchar sin piedad hasta que los eches. Y la tierra prometida es tú libre de esas influencias. Esa es la tierra prometida. Entonces, mi querida audiencia y comunidad, vemos cómo de nuevo la Torah vuelve a poner hincapié en este punto, porque sin lugar a dudas es lo más importante que tenemos que entender y es de lo que menos se habla. Y ya muchos saben que toda la nueva era, el New Age, todo lo holístico, se creó para otra vez engañar a la gente para que incurra en ocultismo, pero sin saberlo, sin entender lo que está haciendo. Y este tema va avanzando, desarrollándose, va pasando a una metamorfosis y haciéndose cada vez más sofisticado para que la gente piense que otra cosa es ocultismo y lo que hace ahora no. Entonces van cayendo en otra trampa nueva. Entonces, antes de despedirme de nuevo, les pregunto si les gustaría que hagamos una actividad juntos, un taller, para que yo les enseñe por lo menos cómo yo identifico el ocultismo. Y también muchos de ustedes me han preguntado, porque se dan cuenta que lo han hecho, cómo se hace para liberarse de las consecuencias. En ese taller también hablaríamos de eso, porque sin lugar a dudas hay formas de hacerlo y es muy importante que lo hagamos, porque todos hemos caído en el engaño, yo también muchas veces en el pasado, y sin duda no era consciente de lo que estaba haciendo, pero sí las consecuencias las tuve que pagar. Entonces, de nuevo, espero vuestras respuestas abajo si les interesa que lo hagamos. Así que nada más por hoy. Comenten abajo lo que piensan de esta porción y de lo que hemos aprendido. Como siempre, los invito a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde hago transmisiones en vivo e en directo hablando de lo que pasa hoy en el mundo, con libertad de expresión. Les dejo abajo el enlace para poder unirse si lo desean. Así que eso es todo por hoy.
Los dejo con mi bendición, mi braja, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa, shetovarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.